Testimonios de las personas que vienen aquí a contar su vida y son reales, ¿eh? Son historias reales. Ya lo decimos. Vosotros creéis en Dios, lo que estáis viendo, no sé, algunos sí, otros no. Pero él que va a hablar hoy, que se llama Isaac, Buenas tardes. pues os va a dar motivos para que creáis en Dios. Porque va a contar su historia que es real, cómo conoció al Señor y cómo su vida pues dio un vuelco de 180 grados, ¿no? Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes. Él es joven, ves que es más joven que yo, ¿no? ¿No? No sé. Yo a lo mejor parezco más joven que él, pero no soy más joven. Las cámaras no engañan, tampoco. Vamos a empezar ya. Él es de la iglesia de Betel, de San De Boi, San Boi de Llobregat. y he estado hablando con él y, bueno, me entra la risa porque uno no sabe cómo conoce al Señor y cómo cuando le llama a su presencia para cambiar de vida. Cuéntanos, tú me has dicho que vienes de familia cristiana, ¿no? Sí, bueno, de eso, de hecho, de decir de conocer al Señor, y como te comentaba también un poco antes de empezar el programa, ya lo conocí desde bien pequeño, siempre la tradición de la familia. Era los domingos ir a la iglesia, los padres trataban de inculcarte un poco el evangelio y demás. O sea que conocerlo, podríamos decir que viene de toda la vida. Luego el vuelco importante. Conocías cómo era, ¿no? Podemos, las oídas, lo que uno piensa que piensa que es la iglesia también, Sí, porque claro. también cuando eres más joven te venden una idea de lo que es la iglesia evangélica que a lo mejor luego no es la idea que es la realidad, que creo que suele pasarle a mucha gente también. Por eso estamos aquí hoy, para que las personas vean que somos personas normales y reales. Sigue, sigue. Bien, pues podemos decir, colocándonos un poco en el tema de lo que es mi testimonio, que puede parecer raro también de comentarlo, pero de conocer toda la vida al Señor, mi testimonio que podemos decir que es importante, transformador, ocurrió tan solo hace 2 años. O sea, tampoco es que haya transcurrido muchísimo de tiempo, o sea, un largo periodo de mi vida en el que yo opté por estar en el mundo y opté por prácticamente probar todo lo que el mundo te puede ofrecer. Bueno, cuando hablamos del mundo, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo hablo del mundo, pues me gusta referirme a todo lo que está apartado de Dios. Realmente hay mucha gente que no hace un mal, podríamos decir, concreto, pero no está cerca del Padre. Y realmente eso ya es algo que nos falta por dentro. Todo humano siente como una especie de vacío dentro suyo y cree que puede llenarlo con actividades, dinero, amistades, amor, y es un agujero que realmente no se llena si no es con el Señor. Pero cuesta mucho llegar a ese punto de inflexión, es decir, porque probarás de todo para llenarlo, Parece fácil, ¿no? pero no vas a conseguir llenarlo realmente. Pero es muy complicado decírselo a una persona porque no te cree. Va a decir, eso seguro porque no has probado todo. Siempre creen que pueden probar algo más, o que el mundo ofrecerá algo más, o que la vida ofrecerá algo más. Incluso hayan escuchado que el Señor ofrece la vida eterna, pero no lo contemplan, piensan que es una locura. Y pues me puede hacer una locura que me ría, pero Sí, bueno, de hecho en la Biblia dice que para ellos es locura su palabra, ¿no? Pero me río porque quizá que hace un par de años, incluso yo sabiéndolo, decía, bueno, puede llegar a ser a que sea una verdad en tu vida, que sea la verdad que guíe tu vida, realmente. Y cuesta el cambio. Se lo digo sobre todo al público que cree que dice, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, yo no voy a estar ahí nunca. Miradme, yo soy de esas personas que lo pensaba. Yo decía siempre, inclusive habiendo venido de toda la familia cristiana que he tenido, y decía, bueno, yo sé que el Señor está ahí, que hace esto, que hace lo otro, pero no es lo que yo quiero en la vida, no es lo que yo voy a dar, no es lo que esto, siempre me mantendré apartado porque considero que esto no es lo que yo quiero. De hecho, para los jóvenes es muy atractivo, como hemos dicho, el mundo. O sea, la otra Todo lo parte. que puede llegar a ofrecer, sí. De hecho, ya te digo, al principio crees que todo lo que te puede llegar a llenarte es positivo o bueno, y al final no tienes discernimiento real de todo lo que te puede llegar a hacer daño, todo lo que te puede llegar a destruir a largo plazo. Y son decisiones que piensas que no tienen importancia, pero la tienen. Realmente, luego a lo largo de tu vida, pues tienen una importancia. Ahora, que como hemos visto esas desgracias que hay y la respuesta de la gente, y ves que la gente que es solidaria y ayuda y parece que no, dicen, son buenas, estas personas son buenas personas, ¿qué? Pero algo falta ahí, ¿no? Por desgracia, sí. Les falta ahí la guinda de su pastel. Podríamos decirlo de esa Sí, manera. sí. Pues vamos a seguir. Haciendo ese poco resumen preliminar, entonces digamos que llega este momento, mi madre también es una mujer que en su momento dado quiso apartarse, entonces ella nunca dejó de insistirme,
pero digamos que su nivel de intensidad bajó porque ella también tiene sus propios problemas y estaba pasando por su propia época de cambio y demás. Entonces ella, gracias a Dios, vuelve a conectarse, vuelve a sentir el llamado del Señor, vuelve a ir a una iglesia, vuelve a insistirme. Isaac, por favor, ven a la iglesia, ven a escuchar el domingo la palabra, te va a hacer bien, no te veo bien, ven a escuchar la palabra. Yo, bueno, hacía un poco de oído sordo, iba algún domingo por decir, bueno, contento a mi madre, que no esté triste, que siento un poco que la acompaño. Y aun yo sabiendo realmente que el Evangelio tiene poder y es realidad, no le daba esa veracidad, no quería ir a escuchar ni que tener esa doctrina de decir, bueno, tengo que vivir de esta manera, tengo que Bueno, hacerlo de pues, esta manera. hay que tener una responsabilidad y no se quiere que... Va la una de la mano de la otra, Sí, eso es lo que sí. mucha gente no ve también. Estamos hablando de tu madre, pero no nos has dicho cómo se llama tu madre. Rebeca, Muy bueno, le damos un saludo aquí a un saludo Rebeca, para cuando mamá. lo oiga, que sepa que Entonces, bueno, ella vuelve y empieza a insistirme bastante, entonces yo vuelvo a intentar escuchar, vuelvo a tratar de ir los domingos a la iglesia, pero no se efectúa ningún cambio realmente. O sea, yo mantengo mi vida realmente igual, sigo con mis mismos errores, sigo con mi mismo mal carácter, con mis mismas fallas, con mis mismos malos comportamientos. Para bien o para mal, según lo pueda mirar el telespectador que no esté viendo, o la persona que esté viendo el directo o que vea el podcast resubido. Yo me encuentro con una situación muy complicada. A nosotros se nos termina el tiempo de estar en el piso donde estamos. No tenemos opción ninguna de encontrar otra casa a donde irnos. Prácticamente íbamos a irnos todos a la calle o cada uno por un lado porque no encontramos la manera de alquilar un piso o demás. Y llegando a este punto de desesperación, estaba justamente en un turno de noche. estamos hablando solo de tu madre, de tu padre. No, No, mi padre tuvo, digamos, lo digo para que las personas que te escuchan entiendan, ¿no? Un poco de tu vida. él, digamos que en algún punto de su vida prefirió la vida fácil y esa vida fácil le pasó factura. Y esa factura fue estar lejos de nosotros mucho tiempo y después de cuando pudo volver a recuperar su libertad, digámoslo así, él optó por no volver con nosotros. Vale. Pero siempre fue una persona, ella, como te comentaba un poco antes, siempre fue una persona un poco que le daba bastante la espalda. También era conocedor, pero Ajá. decidía ignorarlo. Sí, de hecho, siempre tenía esa reticencia con Sí. mi madre. Mi madre lo quería llevar de la oreja y él no le gustaba. Entonces Mm. siempre tuve esa vista de él del que decía, bueno, sí, pero no. Bueno, ahí está que cada uno elige el camino que quiere. Que es lo importante también. Ujú. Nada, encontrándonos en esta situación un tanto peculiar, es un poco para ir a que no sea, siempre hay más cosas alrededor, pero esto es lo que me gusta contar porque es el punto de infraestructura. Entonces yo me encontraba gracias a eso estaba en un buen trabajo, estaba en un turno de noche. Esto, y no es broma, soy literal porque digo yo que es la parte veraz y fuerte del testimonio. Esto pasó un miércoles en la noche. Yo entro a trabajar a las 8 de la tarde. Termino mi faena para esperar el último camión, a lo mejor a la 1 de la madrugada, y entre que hago esa hora de esperar al próximo camión, rompo en llanto. Estoy sentado en el trabajo, no entiendo por qué, bueno, en realidad estaba muy triste y demás, pero no sentía esa necesidad, decía, bueno, si no se soluciona ya no va a haber solución, cada uno se va a ir por su lado y que tenga que ser lo que tenga que ser. Me puse a llorar, estuve llorando, no sabía, estaba tan desesperado, esa impotencia de no poder ayudar, de no saber por dónde salir, de no saber qué hacer, de no saber a quién recurrir. Algo en mi cabeza hizo clic y dijo, tú sí sabes a quién recurrir. Sí, sí. Tú sí sabes a quién tienes que exponerle este problema que tienes ya no pedir realmente, sino decirle cómo te sientes. Entonces yo estaba en la parte de fuera de la nave, ahí mismo después de pensarlo bien dije, pues no creo perder nada, tampoco voy a ganar nada si no pasa nada. Entonces ahí mismo dejé de llorar, me arrodillé en el mismo suelo y empecé una oración. Esta oración es especial porque no me dirigía al Señor ni con odio, ni con ganas de reprocharle nada, ni siquiera con ánimo de pedirle que nos solucionara el problema. Simplemente sentí la necesidad de decirle que fuera cual fuera su voluntad para con nosotros, que no nos abandonara, que siempre estuviera ahí con nosotros como había estado todos los días de nuestra vida, que si fuera su decisión, que no tuviéramos un sitio donde irnos, que si mi madre tuviera que ir a un sitio, yo a otro, mi sobrina a otro, mi hermano a otro, cada uno por su lado, por este motivo, que si esa era su voluntad, que estuviera con nosotros. Que de alguna manera nosotros tuviéramos la fuerza para afrontar esa acción que se iba a tomar y que sabiendo que viene de él, teníamos que aceptarla como fuera. Yo creo que esa humillación para mí fue brutal, porque era una persona que no quería dar mi brazo a torcer de alguna manera
y me vi tan desesperado que dije, no creo perder nada, pero tampoco creo ganar nada. Bueno, a veces Dios te lleva a una situación límite, ¿no? Es lo curioso, yo digo, yo la oración es real, pero yo no pensaba que fuera a dar en buen campo. O sea, yo dije, bueno, ya está. Él conoce nuestros corazones. Yo ya sabía de esto de antemano. Entonces digo, él ya sabe que los 5 minutos después quizá vuelva a llenar mi corazón de ira, de odio, de rencor y decir, no, pues no ha servido de nada, sigo estropeado, sigo igual de la misma manera. Esto, como comento, pasó de un miércoles a un jueves. El mismo viernes, antes de terminar la semana, gracias a Dios, con la ayuda de unos hermanos de la iglesia de Betel, habíamos encontrado un sitio donde ir a vivir todos juntos. Un piso que no salía y que no había salido en los últimos 2 meses. No digo que el Señor dijera, bueno, este chico se ha humillado, vamos a darle lo que necesita o lo que yo creo que quiera. Muchos meses antes mi madre también habrá estado orando, mis hermanos habrán estado orando, los hermanos de la iglesia habrán estado orando por nosotros. Pero fue ese día que hice el clic y dije, no me puedo creer que realmente haya orado y que el Señor me haya escuchado. Que él crea que sea la primera vez en la vida que siento que de verdad estuvo ahí mientras estuve orando. Y había orado antes y había tratado de ir a la iglesia, pero no había sentido jamás esa conexión. Pero él estuvo ahí siempre, ¿eh? Siempre había estado ahí, por supuesto, porque de hecho, si él no hubiese estado siempre ahí, no hubiese yo llegado hasta ese punto que Por era eso, donde me por eso tenía que digo. doblegar. Sí. Y de hecho, cuando te das cuenta después de todo lo que pasa, dices, no he sido una persona ejemplar. De hecho, una de las mayores fuerzas del testimonio era la persona que era antes y la persona que quiero ser hoy. O sea, como he sido un joven que ha ido a parar al mundo, un joven violento, un joven lleno de odio, de ira, de rencor, de todo los malos trastornos que forman la sociedad actualmente, prácticamente pasado por cada fase y a ir prolongándola, porque al final piensas que si estás enfermo tienes que estarlo ya de todo, cualquier manera. Entonces, llega un momento en el que dices, ya he probado esto, ¿por qué no voy a probar aquello? Ya he sido de esta manera, ¿por qué no voy a ser de esta? Bueno, porque como te hemos contado antes, que el diablo te va poniendo, ¿no? Todo delante de tu cara Te para lo que, ofrece para todo, que vayas exactamente. probando, ¿no? Lo que yo me estoy dando cuenta, que lo que te he dicho antes, ¿no? Que desde un principio tu madre, aunque estuviera separada de la iglesia, te cuidaba y oraba al Señor para que te cuidara a ti. Sí, de hecho siempre. De hecho, inclusive cuando no estaba 100%, las noches que yo salía o cuando estaba en la calle, de hecho, y siempre me lo decía. Y dice, oro por ti. Y a veces inclusive me lo decía. Dice, no sé si es por lo que pueda pensar que pueda llegar a pasarte o por lo que pueda pensar que puedas estar llegar haciendo, pero es una necesidad que tengo. Imagino que como todo, como con todos sus hijos. Yo soy hijo más pequeño. Como todos los papás. Pero claro, yo de momento no soy padre, no lo puedo No, asegurar, pero no. creo que es lo que haría. Ahora sí, a lo mejor hace 2 años te diría la cosa contraria. Pero hoy creo que es lo más importante. Y cuando. Esto es un mensaje sobre todo para los padres que están un poco frustrados con que sus hijos no les hacen caso, o no quieren ir a la iglesia, o no quieren escuchar la palabra. Es sumamente importante que ustedes estén ahí insistiéndoles, pero también es sumamente importante que confíen en los tiempos del Señor. Porque estoy firmemente convencido de que si hubiese querido por mi voluntad decir, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a tratar de atender en algún otro momento que no fuera ese, quizá el resultado no sería el que soy. No entraría dentro del plan del Señor. Y es importante recalcarlo porque gracias a este suceso, yo volví a la iglesia seriamente. No iba porque mi madre quisiera o porque me había invitado. Era porque yo sentía la necesidad de conocer más, porque claro, yo también pensaba que tenía una idea preconcebida de lo que había escuchado de pequeño, pero no es ni un punto ni de lejos a conocer de verdad a nuestro Padre, a aceptar a Jesús como tu Salvador. No es un punto a decir, bueno, sé algunas cosas, a conocer de verdad. Entonces, eso lleva al estudio, el ímpetu de querer. Entonces, eso que no estaba antes, ahora está ahí. Pero hay una cosa que es muy relevante, que el Señor siempre, como hemos dicho, siempre está ahí y que puso delante tuyo a tu madre, que también se había apartado de la iglesia. A ella le sirvió las oraciones que hacía por ti, volver otra vez a la iglesia y estar en comunión con los hermanos. Sí, de alguna manera, bueno, siempre digo lo mismo, no creo en casualidad, creo en No, causalidad. no, no. Entonces, en realidad, si uno confía en él, tiene fe, sabe que todo es su plan. Por eso lo recalco, porque de Eh, alguna manera es lo que digo, o sea, tantas veces que de verdad yo creía que me había roto, que de verdad creía que decía, wow, he tocado fondo, ¿qué más me puede llegar a pasar? Y aún así
no estaba de verdad lo suficientemente desesperado o de alguna manera, como decir, voy a acudir al Señor. Me encantaría que todas las personas que nos escuchen no tuvieran que llegar a un punto de quiebre para acudir. Pero por desgracia, muchos somos también tan cabezones o queremos mirar tanto tiempo para otro lado que no hay otra manera. Y no estoy diciendo que el Señor no hubiese estado con nosotros ni no nos hubiese dado una salida, pero creo que fue el momento clave en el que quizá dijo, vale, podemos empezar a hacer algo, podemos empezar. Pero hasta ese momento yo no lo concebía de ninguna manera. O sea, yo no me veía yendo todos los domingos a la iglesia, asumiendo una responsabilidad en un ministerio, hablándole a mis conocidos quizá de, oye, mira, soy una persona cristiana, me voy a bautizar dentro de... Cuando me fui a bautizar, a mi círculo cercano, podríamos decirlo de alguna manera, se lo comenté a todos. Y sí que me esperaba otro tipo de reacciones. Pero lo más que saqué en bruto es, hace 2 años no se lo hubieras contado a nadie tampoco. Y hoy te has tomado el tiempo de hablar con cada persona que antes formaba parte de tu vida, decirle que vas a dar un gran paso en tu vida. Quizá el más importante que vayas a dar. Y tampoco estaba tan seguro, ¿eh? Porque ya te digo, yo después de esto que nos pasó, yo volví a la iglesia, empecé mi estudio bíblico, estuve haciendo un discipulado para tratar de avanzar más, pero aún así el enemigo seguía en batalla conmigo. Pero Seguía, siempre está ahí. seguía y seguía y seguía. Y como tú comentas, va a Siempre, estar siempre ahí. siempre está. Entonces, de alguna manera llegó un momento en el que dije, ¿de verdad puedo llegar yo a bautizarme? No me siento preparado, no... Bueno, en realidad el bautismo es relevante porque el Señor dice, cree y bautízate, ¿no? Pero lo importante es que tú entiendas que tienes la necesidad de pedirle el perdón de tus pecados a Jesús. ¿Cuándo llegaste a eso? Curioso también, justamente en el comedor del trabajo. Un poco después de que me A ti te iba ofreciera... bien ir a trabajar. La verdad que sí, yo digo, porque un Sí. un poco después de que... Esto pasó porque justamente en Betel, me parece que fue por la época de... Después de septiembre, había esta convocatoria para hacer los bautismos. Entonces, a mí sí me ofreció, por haber terminado el discipulado y demás, me dijo, oye, mira, estamos haciendo esto, si te sientes preparado, quieres dar el paso, ya eres conocedor real, o sea, tienes tu base bíblica, no hay por qué darte más si es tu decisión personal. Entonces yo estaba un poco reticente, no... Como te comento, no sabía Pero si... es por eso, es por lo que estábamos hablando antes, porque es necesario tener un encuentro cara a cara con Él. Y tú todavía no lo tenías. Entonces yo no tenía, estaba un poco reticente, decía, bueno, no sabía si de esto, le digo, bueno, me lo voy a pensar unos meses. Y Entonces, vamos a ver. pasó lo que tuvo que pasar. Estuve un tiempo muy intenso yendo a la iglesia, que era un momento en el que estuve sobre todo buscando más respuestas de, no de por qué Dios aquel, sino más bien en, en cómo el Señor siempre está a nuestro lado, realmente. Cómo de verdad nos sacó de esa angustia, ya no del problema, sino de la angustia real que una persona siente, de la impotencia que puede llegar a sentir. Pero ya llegados a ese momento de pensamiento, contrasta. Te pones a pensar en qué había sido antes, qué es ahora. Estoy cambiando, el Espíritu Santo está obrando en mí realmente. Yo no lo notaba, por ejemplo, pero toda mi familia alrededor me decía, te noto más contento, te noto más alegre, te noto que no eres una persona que está ya, no tienes ese carácter tan fuerte que tenías antes. No tienes ese mal humor que te caracterizaba antes, tienes pensamientos más positivos. O sea, yo no lo notaba, pero ya mi entorno estaba notando este cambio que estaba dando con mi vida. Entonces, un día estando en el comedor de trabajo, me paré a comer el bocadillo y pensé, ¿qué me está reteniendo? ¿Por qué no doy el paso? O sea, estoy yendo a la iglesia todos los Sí, domingos, pero estoy algo había que no estudiando. te dejaba, ¿no? Algo había que todavía como que me daba la reticencia. Y en ese mismo momento dije, ¿sabes qué? Si hay algo real que me está apartando de que yo dé este paso, lo único que puedo hacer es ponerlo en manos del Señor. Y en ese mismo momento cogí mi teléfono, escribí a la responsable que estaba llevando los bautizos en ese momento en Betel y le dije, ahora mismo acabo de tener un parón, estaba comiéndome el bocadillo y lo he pensado bien y he llegado a esa conclusión. Lo voy a aceptar y voy a ir hacia adelante. Y si hay algo que de verdad me está tirando hacia atrás o no me pone realmente en la presencia del Señor, lo voy a poner en sus manos, en oración y que sea lo que es su voluntad realmente. No que yo diga, sí, voy a bautizarme porque quiero o porque creo que es lo que se tiene que hacer, no, sino porque sea realmente su voluntad, que Él quiera ver ese cambio en mí, que sea su voluntad transformarme de alguna manera, que es su voluntad para con todos. Pero en ese momento, claro, uno estaba mirando por su parte personal.
Sí, ya me estoy dando Entonces, cuenta. claro, entonces en ese momento, claro, todo esto ya te digo también desde la ignorancia, porque yo creía Sí, que tenía una sí. base que ahora veo que era nula, se temblaba mis cimientos realmente, o sea, no tenía unos cimientos sólidos. Pero dado llegado a este momento, este encontronazo, es cuando digo, si eso es lo que me detiene, eso es lo que no me está dando la confianza para hacerlo, vamos a ponerle remedio. No de la manera que lo hacía antes, que era confiando en mis fuerzas, lo puse delante del Señor, oré y le dije, mira, Padre, yo tengo este problema, algo dentro de mi corazón me está echando hacia atrás, no me está dejando dar ese paso de fe que realmente tengo que dar. Pongo en tus manos esto que es que me está echando para atrás, sea algún tipo de añoranza por el pasado, sea algún tipo de sentimiento de no merecerlo, porque hay mucha gente que también piensa, bueno, yo he hecho un millón de maldades y al final, ¿cómo puede ser perdonado eso? Ujú. No está en tu mano. No No. eres tú quien lo va a hacer. Que en realidad el perdón lo da él, ¿sabes? Te- Pero hay que pedírselo, ¿eh? Y por eso digo, creo que a mucha gente le cuesta porque considera que, buah, es tanta la maldad que he pensado, es tanto el mal que ha albergado mi corazón que a lo mejor no puede ser. No te respondas tú esa pregunta, no deberías de No, respondértela es que tú no, realmente. No, no puede no ser. puedes, no deberías, porque No. creo que es muy egoísta respondértela tú. Le estás quitando un poder que tiene nuestro Padre realmente y que solo es suyo, no nuestro. Bueno, a la raíz de esa oración, ¿en qué acabó eso? Acepto esto del bautismo, me bautizo y ya una vez pasado este bautizo es cuando ya tengo, como te digo, esa confirmación que digo, ya es el momento en el que no hay algo que me esté echando para atrás, no añoro ese pasado en el que estaba. Esa confirmación, sobre todo, también en la que por mucho tiempo, cuando me humillé, cuando tuve este problema, sí me disculpé y todo, pero no fue muy puntual. Antes de bautizarme tuve una oración que fue textual, punto por punto, por cosas inclusive que yo no sentía que tenía que pedir perdón, pero que yo consideraba que había sido un pecado y que debería de disculparme al Señor de que en algún momento de mi corazón sentía arrepentimiento por eso. Porque hay cosas que uno piensa que también son pequeñas cosas, que no de esto, pero esas pequeñas cosas también te pueden estar echando para atrás. Porque son, De hecho, te echan para de hecho, atrás. esas son esas pequeñas cosas las que te pinchan a diario, son las que usa el Mm. enemigo para decirte, tú acuérdate que estabas ahí, y tú hacías esto y tú hacías la otro, ¿eh? Sí, No te sí. mereces estar en la iglesia, no te mereces que un hermano ore por ti. Todo eso también es un aliciente. Entonces, al final, ya te digo, llegó ese punto de inflexión, yo tomé esa decisión, lo puse en sus manos. Sobre todo el tema del perdón, que creo que es muy importante porque al final mucha gente te dice, lo más importante es que te perdones tú. Yo ¿De hasta, qué? yo hasta el día de hoy no he sabido cómo hacer eso de Sí. perdonarme. O sea, me gusta machacarme mucho. Pero es un gran consuelo saber que nuestro Padre, cuando una persona se humilla, que lo único que necesitas es un corazón que se humilla ante Él, perdona. Y no perdona porque tú le debas algo o porque Él te deba algo a ti. Es misericordia y amor, que eso se nos escapa mucho de las manos también. Sí. Nos gusta mucho fijarnos en por qué Dios permite aquello, por qué Dios permite el mal, por qué tal aquello. Y muchas veces no nos damos cuenta que el solo hecho de levantarte un día más y respirar es misericordia. Me estoy dando cuenta de que tú, el encuentro que estuviste con el Señor, eh, incluso te pasó después de bautizarte. Yo diría que es algo constante. A día de hoy todavía soy un cristiano en construcción, porque Mm. no puedo decirte que es una persona que tiene ya algo súper sólido. Sí tengo a la roca a la que agarrarme, por supuesto. Ahí está nuestro Padre y Jesús. O sea, claro. Pero como te comento, es feo decirlo de esa manera, pero yo me considero todavía un cristiano en construcción. O sea, todavía tengo No todos, muchísimas ¿eh? dudas, Yo todavía tengo, tengo. Siento muchísimo el arraigo todavía decirte, no me pasa tanto como antes, porque ese es un gran cambio que he dado en mi vida y que creo que las personas de mi alrededor lo ven. O sea, real. Ahora como me ves de sonriendo, de tal, a ser una persona que nunca me ha gustado hablar con nadie, no compartía mi vida con mi madre, lo poco que hacía, eras más solitario, ¿no? siempre, lo poco que hacía lo comentaba con dos o tres personas que eran, digamos, de mi círculo cercano y no me habría de ahí más con nadie. O sea, siempre todo era a malas. No puedo decir que me haya gustado ejercer la violencia, pero sí he sido una persona violenta. Sí he sido una persona que ha respondido mal a todas las encrucijadas con las que me he encontrado en la vida, podríamos decir. Y me doy cuenta mucho ahora, sobre todo en los frutos que da el Espíritu Santo, sobre todo la mansedad, la paz, la manera de afrontar que tengo. No le voy a decir ni mucho menos que la vida de un cristiano es fácil, para nada.
O sea, No, pero de la vida cuando uno se convierte y pone su vida en la mano del Señor, encuentra esa paz necesaria para exactamente. que te da mucha visión diferente de la vida, ¿no? Sí, de hecho, que Y eso es lo que hace Jesús. libra muchísimo la carga. De hecho, creo que mucha gente no lo sabe cuando el Señor dice que comparte el yugo con nosotros. Pues no saben, el yugo es lo que llevaban Los, los bueyes. exactamente, es una carga pesada que solo puede llevar una Para bestia. llevar los dos juntos, ¿eh? Exactamente, exactamente. Entonces es Bueno, importante. mira, ya estamos llegando al final. Y mira justo que te comentaba que podías pelearme más todavía. No, sí, sí, pero para que veamos que el Señor es diferente en la vida de cada uno. Así A es. ti te llevó a entender que para tu pensamiento que te tenías que bautizar. Es importante el bautismo, pero no tanto para Digamos que fue a consecuencia, porque Sí, claro, yo sí, después de estos problemas que tuvimos y demás, estuve un tiempo reflexionando, se apareció la oportunidad y ya te digo, era como que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces de ese por qué no podía me puse a tirar y ahí me di cuenta, oh, el enemigo todavía obra, todavía sí, ataca, que todavía algo faltaba intenta. ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde uno... De hecho, dice el que cree en mí, bautícese. Porque cuando tú das el testimonio de que has creído en Él y has tenido un encuentro con Él. De hecho, un consejo para todo el que no tenga ninguna noción, cuando tengas una pregunta de por qué Dios demanda, por qué Dios quiere, Pues ya lo puedes dar. Mira, ahí tienen las escrituras. aquella cámara se lo dices. Ahí tienen las escrituras, ahí pueden encontrar toda la información que necesitan y si no, siempre pueden acudir a una iglesia o preguntarle a cualquier persona evangélica que va a estar encantada de compartirles la información que ellos tengan. No siempre van a poder darte la respuesta que tú busques, pero tienes que tener fe en que esa respuesta va a ser la que el Señor quiera que recibas.